dándole ahora paso a Ricardo Sánchez, quien nos va a hablar de la visión estratégica, pero ya ahora del puerto de Buenos Aires. Permítame, voy a hacer una breve introducción de la bio de Ricardo. Él es director de la Caribbean Research Institute de Jamaica y cotitular de la cátedra de CUNY de Logística de la Universidad de los Andes de Colombia. Ricardo es doctor en Economía y es un reconocido experto en cuestiones de infraestructura y economía portuaria y marítima, en especial en países de la región de América Latina y del Caribe, por lo cual ha trabajado en varios de estos países, pero a su vez en Europa y en Asia, teniendo además una gran variedad de publicaciones, libros, títulos, artículos, etc. Un dato no menor es que es un ex-CEPAL donde ha desarrollado el tema de servicios, de infraestructura de puertos, asuntos marítimos y logísticos y de integración física. Con lo cual, te invitamos al estrado para efectuar tu exposición, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias. Quiero, por supuesto, agradecer la invitación, la amabilidad de Cera. Es realmente un gran gusto poder estar en mi ciudad, aunque ya llevo tantos años viviendo afuera. Y me siento muy a gusto también porque realmente comparto plenamente la presentación, la visión que nos dio el presidente de Cera. Sin yo conocerla, van a ver que algunas cosas que tenemos preparadas son realmente muy coincidentes. Además, por supuesto, de tener la oportunidad de encontrarme otra vez con amigos. Si bien el pedido de Cera es hablar del puerto de Buenos Aires, yo decidí hacer una pequeña libertad, empezar hablando un poquito de Argentina, y voy a decir por qué, y en particular enfocarme que estamos en el mes de noviembre del 2022. Ver cuáles son estos grandes desafíos que tiene Argentina y, claro, por supuesto, voy a llegar, ¿no?, a hablar del puerto de Buenos Aires. También les quiero pedir disculpas por anticipado, porque estoy infectado. Y por eso es que no he saludado, no le he dado la mano a nadie, ni lo quiero hacer para no contagiar a nadie. Tengo una amigdalitis, parece, o algo así. Yo creo que hablando de los grandes desafíos del puerto de Buenos Aires, podemos hablar de los grandes desafíos de la Argentina en materia portuaria y logística. Creo que confluyen esos grandes desafíos, están muy entrelazados, ¿sí?, pero además se aglomeran, quiero decir, se complejizan, porque tenemos los problemas relacionados con el propio desarrollo o no desarrollo de la economía argentina, los problemas de orden global que han saltado con extrema virulencia, no digo en estos últimos 3 años, ¿sí?, sino muchos años para atrás. Si pensamos en los últimos 20, 25 años, vamos a encontrarnos con 3 o 4 grandes crisis globales. Es decir, una crisis global demasiado reiterada. Y eso es realmente un problema que se aglomera con los problemas que tenemos como países. Y, por supuesto, las cuestiones que son estructurales de los puertos y de la logística en general y en el caso de Buenos Aires en particular. Creo que quiero yo tomar la iniciativa de hablar de una visión estratégica que es sostener y mejorar el puerto de Buenos Aires, por supuesto. Y para eso necesitamos partir de un principio general, para cualquier reflexión de cualquier puerto, y es que no podemos seguir hablando del puerto de Buenos Aires o el que sea, por separado de sus accesos náuticos, por separado de sus accesos terrestres. Esa es una visión, casi diría decimonónica. El problema no está en el puerto,
En el puerto hay problemas, pero hay problemas en el acceso náutico, hay problemas en los accesos terrestres, hay problemas en la institucionalidad, hay problemas laborales, hay problemas de todo orden. Entonces, creo que tenemos que pensar como principio para una reflexión que es tan simbiótica la relación que existe entre puerto, acceso náutico, en el caso de Argentina, de Buenos Aires en particular, y los puertos upriver, obviamente la hidrovía, el gran acceso, pero también el perfeccionamiento de la vinculación con el hinterland, el escaso desarrollo de los ferrocarriles, el escaso aprovechamiento de los ferrocarriles, el mal estado de las carreteras, la antigüedad de las carreteras, la antigüedad de los procesos de facilitación, los problemas de corrupción. Es decir, enfrentamos una enorme cantidad de problemas. Y entonces, si nos quisiéramos enfocar en solucionar uno, ¿sí? Bueno, quizás necesitamos tener esa visión amplia para entender que no hay solución para el Puerto de Buenos Aires si no hay una solución para la hidrovía, si no hay una solución para los accesos terrestres, como mínimo. Por eso dije la vinculación con el hinterland, ¿sí? Con todo eso. Es imposible pensar en soluciones desconectadas. En Argentina hay, yo creo, si uno toma de la Patagonia para el norte, 3 grandes áreas portuarias. 2 relacionadas con la cadena agroindustrial y una relacionada con las cargas generales, con los contenedores, etc. Este trabajo, que es posiblemente una de las piezas de investigación más acabadas que conozco sobre la cadena agroindustrial en Argentina y la logística de esa cadena, nos muestra con toda claridad, en un trabajo científico, esto es una tesis doctoral, que el área de Rosario, Timbúes, Alvear, San Martín, San Lorenzo, ¿va? Para no poner un nombre, ese gran arco portuario, no es el puerto de Rosario, es el puerto de todo el país en la cadena agroindustrial, salvo el caso de Quequén, Bahía Blanca, que lo vemos ahí señalado en rojo. Este es un trabajo científico. Esto se hizo siguiendo cada carga, de dónde venía y por dónde salía, de todo el país. Y ahí están los resultados. Entonces no podemos decir, el puerto de Rosario es un puerto de Rosario o de Santa Fe. No, miren, es el puerto de todo lo azul. Como el puerto de Bahía Blanca, Quequén, es el de lo rojo, rosado, etc. Y claro, por supuesto, hay superposiciones. Esto es para la cadena agroindustrial. Para el puerto de Buenos Aires, podemos decir exactamente lo mismo. Primero, no hablamos del puerto de Buenos Aires, no hablamos de Puerto Nuevo. Hablamos de un arco portuario que va desde La Plata, otra vez para no hacer nombres, digo, upriver, no sé, Campana, Zárate, y por supuesto Puerto Nuevo, y por supuesto Exolgán. ¿Es el puerto de Buenos Aires? No, es el puerto de todo el país. Más del 60% de las exportaciones que se embarcan en Buenos Aires provienen del interior del país, como se ve en este mapa, en las líneas de la concentración señalada en rojo. 61% de las cargas que se embarcan en Buenos Aires provienen del interior del país. Entonces no estamos hablando del puerto de Buenos Aires. Estamos hablando, otra vez, excluyendo la Patagonia, que tiene otra realidad de todo punto de vista, estamos hablando del puerto de la Argentina, no es el puerto de Buenos Aires. Pero resulta que en ese área portuaria, que va desde La Plata hasta aquella zona, digamos, upriver, podríamos decir Zárate, pero no quiero poner un límite tan estricto. Tenemos ¿cuántas autoridades portuarias? ¿Quién planifica esto? ¿Quién coordina todo esto? Tenemos un enorme problema. Y esto es nada menos que el 60%, 61% de las cargas que se embarcan de todo el interior del país, más ese casi 40% que proviene estrictamente del entorno metropolitano de Buenos Aires, es decir, la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires
poquito más lejos. Entonces, otra vez, cuando hablamos del puerto de Buenos Aires, ¿hablamos de Buenos Aires? No, estamos hablando de la Argentina. Por lo menos de acá para arriba, porque de ahí para abajo es otra realidad, otras necesidades, otras distancias, etc. Pido disculpas que estoy realmente con la garganta en malas condiciones. Estas cosas son extremadamente importantes para pensar antes de ponerse a hablar de los desafíos de Buenos Aires. Son los desafíos de la Argentina en materia portuaria. Son los desafíos de la Argentina en materia logística. Son los desafíos de la Argentina en materia de accesos náuticos. Entonces, esa es la visión estratégica. Sostener, mejorar, profundizar, hacer más eficiente, hacer más efectivo un puerto de Buenos Aires que, si uno contaba en el año, creo que 1998, era el puerto de toda América Latina que más contenedores movía. Hoy es el 11. Después, por unas cuentas que hicimos, cuando yo todavía estaba en CEPAL, quedó 10, pero digo, el año que viene será 11 seguro. O sea, el 2022. ¿Por qué esta visión estratégica, sostener y mejorar el puerto de Buenos Aires? El apoyo a las economías regionales, claramente, 61% de las exportaciones del interior, que se embarcan en Buenos Aires provienen del interior, incluso profundo, de Jujuy, Tucumán, Salta, etc. El puerto de Buenos Aires es la marca portuaria de la Argentina. Cualquier reunión en Asia, me tocó estar en Malasia. ¿De dónde viene? Argentina. Ah, el puerto de Buenos Aires. Claro, es la marca. Es lo que se conoce por el ingeniero Huergo, ¿no? Por esa historia, digamos, tan rica que tiene desde el punto de vista portuario. ¿Por qué? Porque tiene facilidad de acceso ferroviario, desaprovechadas, anticuadas, pero que se pueden mejorar para volver a revitalizar. Necesitamos, pero ya las tiene. Tenemos un punto de partida. Porque, bueno, posiblemente tenga algo, le quede algo de capacidad de adaptación a los cambios. Tengo dudas ahora. Pero, bueno, es un punto para defender. Por la fidelidad de los dadores de carga. Si uno le pregunta por dónde, y sí, quieren Buenos Aires, ¿no? No se quieren ir a Montevideo, por ejemplo, que es un riesgo. No Montevideo en particular, digo, no, otra vez no, sin hacer nombres. Río Grande o Paranaguá o no sé. Por la preferencia de las líneas navieras. Las líneas, ¿por qué quieren venir acá? Porque acá hay 45 millones de personas, o digamos del total de las 45 millones, en ese entorno de influencia del puerto de Buenos Aires, hay casi 40. Entonces, siempre que puedan, ojalá, van a querer seguir viniendo. Y ese es un activo para sostener y mejorar el puerto de Buenos Aires. Claro, necesitamos promover las exportaciones, sin ninguna duda. Argentina creció en base a las exportaciones. Y ahí es donde se empiezan a mezclar, ¿no? Los problemas que les decía, los problemas estructurales de la economía con los problemas globales de la economía, con los problemas ya estructurales propios del sector. Una gobernanza que está comprometida. Hay demasiadas instituciones dando vuelta en el tema portuario y logístico. ¿Cuántas autoridades tenemos para 5 terminales? Que hay 6, 7 que puede haber en ese arco. Algunas no tienen, otras tienen una autoridad nacional, otras tienen una autoridad provincial. Y resulta que el destino de esa actividad es la misma zona. Las cargas de Dock Sud son cargas de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, son cargas de la provincia de Buenos Aires, lo mismo Puerto Nuevo, incluso Zárate, incluso La Plata, el día que pudiera despegar. Por supuesto, la proximidad geográfica a los nodos de distribución, la conexión con el tráfico fluvial, fundamental. Otra vez, no podemos seguir hablando del puerto separado del futuro de la hidrovía. Y la operación de cruceros. En la foto que mostraba el presidente de Cera, ese día en el puerto de Buenos Aires se contaban 4 cruceros amarrados. Eso es un valor. Eso es un valor.
Entonces, para pensar en el contexto portuario, logístico, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Otra vez los tres, ¿no? El contexto global, el contexto, digamos, el impacto global, el impacto de nuestros propios problemas y el del sector. De una forma parecido a lo que planteaba el presidente de Cera, estas son las cosas que se entrelazan, que interactúan, ¿sí?, para ponernos como resultado un clima de negocios y perspectivas futuras que hoy se ven complejas. Se ven complejas para Buenos Aires, lo que estamos hablando, pero no solamente quiero decir que estoy hablando del tema portuario logístico. No voy a entrar, por supuesto, en el análisis de todos estos. Lo único que quiero con esto es mostrar que todo esto interactúa, ¿sí? Solamente voy a hacer mención. ¿Para qué? Para terminar influyendo en ese clima de negocio, en esas perspectivas que tenemos de desarrollo de la economía. El puerto sirve a la economía. Solamente voy a tocar muy rápidamente estos dos, los disturbios, bueno, no sé qué dice, los disturbios macroeconómicos y el estrés en la cadena de suministro. El tema del cambio climático y los efectos, también marcado anteriormente, enmarcan este gran tema. Están haciendo retroceder dramáticamente los objetivos de desarrollo sostenible, las declaraciones de la Unión Europea prohibiendo las energías no limpias, ¿sí? En 2 años volvimos al carbón en Europa como si no hubiera ODS. En Asia hay 200 centrales térmicas basadas en carbón en construcción en este momento. Esos son 30 años de consumo de carbón. ¿Y el cambio climático? ¿No era un tema importante? Sí, señor, es un tema gravísimo. Pero es tan grave el contexto global que esas cuestiones ahora se les resta valor. Y ni qué hablar del péndulo político particular latinoamericano, que es una restricción seria al desarrollo de estrategias, al desarrollo de la economía de nuestros países. Desafíos globales. Creo que con esta frase del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, esto tiene 3 semanas cuando anunció el último aumento de tasas de interés, nos habla de que estamos en un entorno muy complejo y que es un entorno que no se nos va a ir en semanas. Dijo, queremos derrotar la inflación, pero no crean que esto va a ser indolor. Y no lo está haciendo, ¿no? ¿Y por qué yo hablaba de aglomeración de efectos? A estos problemas propios de la economía se agregan los problemas externos y ahí empiezo a entrar en la disrupción de las cadenas de suministro. Esos choques externos que nos complicaron, hoy la industria, o en algunos momentos, la industria ha tenido problemas de acceso a insumos, ¿sí?, por el estrés de la cadena de suministro, por esas disrupciones, no solamente para el consumo, sino también para la producción, las alteraciones en los mercados, en el equilibrio de los mercados de logística, esta carrera acelerada hacia la concentración del negocio logístico portuario y por supuesto, de las líneas de transporte, la pérdida de confiabilidad de los embarques, demoras, congestión, etcétera, etcétera. Todo esto no son problemas nuestros en el sector nuestro, de los puertos, de la logística. Esto genera inflación. Esto genera inflación. Entonces tiene unos efectos macroeconómicos importantes. Y lo que decía, el aumento de los fletes. Bueno, ¿y por qué aumentaron los fletes? Por los problemas de las disrupciones, las cuarentenas, la congestión, la cantidad muy limitada que en algún momento hubo de contenedores, la concentración. Y ese aumento tiene tanto impactos directos como impactos indirectos claramente sobre la inflación. Y ahí veremos, acá está, por acá atrás, el colega un poco con el que armamos este esquema analítico, digamos, de entender
que cuando hablamos de inflación, que cuando hablamos de disrupciones de la cadena logística, estamos hablando de problemas totalmente entrelazados, ¿sí? Y la inflación no es solamente un problema macroeconómico, no es solamente un problema de orden monetario o fiscal, también es un problema de la cadena de suministro. Y si esto es para los países que funcionan bien en la cadena de suministro, claro, se agrava para los países que tienen problemas con la cadena de suministro. ¿Por qué hablo de estrés de la cadena de suministro? Bueno, ¿qué tenemos acá? Es esta medida que se usa para, para medir el estrés, ¿no? Se arma con 10 indicadores, esto lo hace la Reserva Federal de New York. Fíjense ustedes cómo a partir de que se aflojaron los efectos de la pandemia en el año 2020, cuando el estrés se redujo, ¿sí? Comenzó esta escalada y eso se mezcló con la baja confiabilidad de los servicios marítimos en el mundo. Ahora voy a entrar en un detalle. Persisten las demoras, persiste la congestión. Esto también es promedio, ¿sí? Pues si tomamos el mes de septiembre de este año, 4.4 días de demora había promedio en el mundo en el 2019, en el mes de septiembre. Un 50% más había en septiembre del 2022, aun cuando está mejorando bastante, como ustedes ven en las líneas amarillas, en las barras amarillas, el promedio de días de congestión en puertos se está reduciendo, pero todavía estamos muy lejos de la situación prepandemia. Esto es el bajo cumplimiento de itinerarios. Miren ustedes, si tomamos otra vez el mes de septiembre del 2019, 8 de cada 10 servicios llegaban de todos los servicios de todo el mundo, es decir, miles de servicios por día, 8 de cada 10 llegaban de acuerdo a itinerario. El año pasado, en septiembre, teníamos solo 3 de cada 10. Este año estamos mejor. Tenemos 4.5, 45 de cada 100. O sea, las demoras persisten. El entorno logístico global es negativo. Y si bien todo eso que hablamos antes, que llevó al aumento desmedido de los fletes, acá ustedes lo ven arriba, ¿no? En los promedios globales, la evolución del 2019, 20, 21, 22. La disparada de fletes que comenzó aproximadamente en el mes de octubre del mismo año 2020, se profundizó en el 2021. Estamos hablando de precios que en el 2021 terminaron 6 veces por encima de lo que tenían un año antes. 6 veces. Es decir, $2.000 de flete a $12.000 de flete. En el 2022 hay una tendencia a la reducción. Esto es global, es la línea celeste. Ahora, eso no ocurre de manera pareja en todas las áreas del mundo. ¿Qué es lo que está pasando acá, en América del Sur, en la costa este de América del Sur? Bueno, son lo que tenemos abajo. Los fletes con destino a Europa, los fletes con origen en Europa y destino a la costa este. Fíjense ustedes que de ninguna forma muestran esa tendencia declinante que sí muestra el promedio global. Y esto vale igual si lo miramos con China. En el caso de las exportaciones de nuestra costa a China, claramente son muy bajas, el impacto sobre fletes es mínimo, pero en las importaciones desde China hacia nuestra costa, fíjense ustedes, la tendencia es declinante, pero todavía estamos hablando de fletes en el mes de agosto 4 veces mayores de lo que eran antes de la pandemia. Y lo mismo vamos a ver si miramos en la, bueno, en este caso peor, ¿no? Que sigue creciendo, con la costa este de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuánto vamos? ¿Ya estamos mal? ¿Estamos mal? Estamos mal. Desafíos para el área portuaria de Buenos Aires. Ahora, ¿qué voy a mostrar? Es
el estudio que la CEPAL hizo para la Administración General de Puertos respecto al futuro del Puerto de Buenos Aires. Es decir, por solicitud de asistencia técnica de la Administración General de Puertos, a la CEPAL se hizo un estudio que realmente fue muy, muy grande y para el cual tuvimos el apoyo de muchos colegas que están hoy aquí. Voy a presentar solamente las conclusiones, pero creo que esto sigue siendo lo más llamativo, lo más decidor. En ese entonces, un joven periodista, era joven en esa época, ahí está, en esa fecha, ¿sí? Me hizo una entrevista y después escribió esta nota. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Pasaron 23 semestres y pasaron 4 gobiernos, ¿sí? Y creo que hoy podría volver a escribir la misma nota. Si el puerto de Buenos Aires es el mismo. El puerto de Buenos Aires, con 10 metros de profundidad, era antiguo en el 2011. Bueno, cuando fue la entrevista ya era antiguo antes, ¿sí? Pero ¿qué me preocupa? Que pasaron 4 gobiernos, 23 semestres, es decir, 11 años y medio, y no pasó nada. Y no pasó nada. Yo decía en ese momento que los puertos deben esforzarse por seguir el ritmo de industria marítima, porque se veía venir la avalancha de barcos grandes que iban a dejar al puerto de Buenos Aires afuera de los servicios regulares, de ultramar. Pero digo, no era yo el que lo veía. Yo lo estudié, lo escribí, lo publiqué. Pero esto era una realidad, como sigue siendo una realidad. Bueno, en ese momento Buenos Aires era el quinto puesto en el ranking de América Latina. Hoy es el 10. Y el periodista escribió que yo mostraba cierta preocupación. Yo estaba desesperado, no cierta preocupación. Yo estaba desesperado, ¿sí? Pero no ven que esto va a pasar. Hace 23 semestres. No pasó nada, pasaron 4 presidentes. De ese día a hoy. Y seguimos igual. La asistencia técnica consiste en estos temas, principales restricciones del entorno. Cuando se hizo esto ya lleva año y medio más o menos. Restricciones de todo tipo, por supuesto. ¿Cuál es el rumbo estratégico? Y aquí trabajamos muy de la mano de las líneas, de los exportadores, de los usuarios, digamos, de las tendencias en puertos verdes y tecnología. Hicimos algunas recomendaciones, que es en lo que me voy a concentrar. Claramente hay unas condiciones estructurales que muestran una debilidad importante, no solo en la economía, que después se agravó por el impacto del choque externo, por el comercio por vía de contenedores, que hacen difícil tomar decisiones de largo plazo pensando en un puerto que había cumplido 100 años. ¿Sí? El puerto de Buenos Aires tiene 10 metros de profundidad estructural. O sea que uno dice, lo voy a llevar a 14 metros, hay que hacerlo de vuelta. Esa es una debilidad estructural, porque tiene 100 años. Entonces es muy difícil decir voy a tomar decisiones de largo plazo cuando sé que tengo una restricción estructural tan dura. El cambio requerido es estructural, es de fondo. Por eso es preciso, y esta fue la recomendación de la CEPAL, hacer un mecanismo de transición para lo que en ese momento se hablaba para una futura licitación. Estábamos pensando en esto, ¿no? Las condiciones de conectividad de ultramar, de los accesos náuticos. Necesitamos ir a una transición, hasta tener en claro esas variables estructurales que hoy siguen siendo las mismas de siempre. Entonces no se puede uno decir hoy, voy a hacer una licitación por 40 años, ¿sí? Porque si la hago hoy va a ser una licitación con lo que ya tengo, que son los 10 metros. Y los 10 metros, insisto, es antiguo, no sirve para servicios de ultramar, a menos que estemos dispuestos, como decían Hoffman y Fugasa, a soportar los transit times
adicionales y a soportar no menos de un 10% de incremento en los fletes. O sea, un daño estructural a la economía, si perdemos la condición de puerto de ultramar. Por supuesto que mayor profundidad es imprescindible. No voy a entrar en detalle porque me parece una verdad tan... y entiendo que otros colegas van a hablar de eso. Entonces, esa transición hay que hacerla coherente con las del sistema de navegación. Ahora, el estudio puso en evidencia que esos desafíos, tanto para GP como para los concesionarios actuales, como para los que pudieran venir en el futuro, es cómo lograr un buen proceso de reconcesión que permita afirmar a Buenos Aires como un puerto con futuro. Si no, vamos a hacer un puerto con futuro feeder. Y a mí no me gustaría. Ahora, claro, alguien a mí podría decir que eso es problema mío, pero a mí no me gustaría. Por eso pensamos en esta transición en 2 etapas. Una transición corta para poder prepararse para una licitación larga, pero eso necesita coherencia, necesita apoyo político, necesita atender las debilidades institucionales del sector. Pero al mismo tiempo era un buen momento, y sigue siendo un buen momento, porque es el momento de hacer todo, la hidrovía y las concesiones en Buenos Aires. Para eso necesitamos un plan de trabajo, pensar otra vez en esto del puerto nacional, pero es una nueva era. Esto es lo que nos heredó Huergo, y ahora ya no nos alcanza. Es una nueva era. Pero es el puerto de Argentina, no es el puerto de Buenos Aires, es el puerto de Argentina. Pero eso no puede dejarnos sin servicios portuarios. Y no nos puede dejar perdiendo la condición de puerto de ultramar. El impacto de ser feeder es tremendo. Tenemos que tener objetivos muy claros, muy precisos en las concesiones. Hay que atender las restricciones sobre la competencia, la integración, vertical, horizontal, diagonal, etc. Incluir parámetros de eficiencia y productividad. Incluir medidas preventivas de protección a los usuarios. Por supuesto, la perspectiva jurídica, por supuesto, planes, objetivos, mecanismos con flexibilidad, porque este es un negocio que cambia todo el tiempo. Y sobre todo, dando previsibilidad. Lamento haberme excedido en el tiempo. De verdad, les agradezco mucho por la oportunidad y quedo, por supuesto, a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias.